Episodio 4. La desconexión digital. Estás escuchando Todo sobre Trabajo, un podcast dedicado al derecho laboral y a todo lo relacionado con el mundo del trabajo. Soy Eneco Martínez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de Valencia y profesor del Centro Educativo Egibide en Vitoria-Gasteiz. Y en este espacio abordo temas actuales sobre derecho laboral, sobre relaciones laborales en general, que pueden ayudarte en tu día a día. ¿Me acompañas? Bienvenidos, bienvenidas, cuarto episodio ya, y voy a ser sincero, cogiendo ritmo y cada día con más ganas de seguir tratando temas tan importantes como el de hoy, la desconexión digital, el derecho a desconectar cuando finaliza nuestra jornada laboral, el derecho a poner límites entre la vida laboral y familiar. El último informe sobre desconexión digital de InfoJobs 2023 sigue diciéndonos que más del 70%, un 72% en concreto, de las personas trabajadoras no desconecta al terminar la jornada, que se siguen respondiendo correos, respondiendo llamadas o mensajes en general. ¿El perfil que menos desconecta? Pues hombre de entre 45 y 65 años, con cargos de responsabilidad y con más de 5 años de antigüedad en la empresa. Lo que está claro es que hay una constante conectividad que puede llevar a problemas de salud mental. El agotamiento, el estrés, la difuminación de los límites entre la vida laboral y personal es evidente. Además, existe la preocupación por la seguridad de los datos y la privacidad en un entorno digital de trabajo. Tenemos leyes, cierto, pero ¿cómo inciden en el ámbito laboral? ¿Qué debe preocuparnos de todo esto? ¿Qué obligaciones tiene la empresa al respecto? Para responder a estas preguntas y algunas más, estoy convencido, hoy tengo conmigo a una persona referente en estos temas y en derecho laboral, al profesor doctor Francisco Trujillo Pons, profesor titular acreditado de la Universidad Jaume I en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de Castellón. Es autor, director y coordinador de diversas publicaciones, director de formación en entidades prestigiosas del ámbito del derecho como Tirando Blanch, y en definitiva, un experto reconocido en Eurofound, que es la agencia de la Unión Europea en materia de información y empleo, de relaciones laborales, trabajo, calidad de vida en general. En definitiva, a que considero una verdadera eminencia en este campo de lo sociolaboral. Muy buenas, Fran. ¿Qué tal Muy bien, estás? ¿Qué tal Eneco. todo? Todo bien, gracias. Bueno, yo la verdad es que, bueno, primero agradecerte, ¿no? Todo este tiempo y este ratito con el que nos brindas un poquito para poder hablar sobre un tema tan importante como es la desconexión digital. Ya he comentado en más de un foro, ¿no? Que habíamos coincidido desde hace años ya en lo que es la Universidad Internacional de Valencia, aunque ahora estás más en lo que es Jaume I, ¿no? Dentro de lo que es en Castellón. Y que bueno, que eres una persona muy activa además en todos estos temas de derecho laboral como profesor, doctor acreditado, ¿no? En la universidad y investigador además, ¿no? Y que, pues bueno, con una experiencia y con unos conocimientos yo creo que, 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 bueno, que hay que reconocer, ¿no? En este ámbito y que nos puedes aportar muchísimo, ¿no? Entonces te agradezco especialmente que estés hoy aquí conmigo. Nada, un placer, Eneco. Pues decíamos, ¿verdad? Hablar del tema de la desconexión y yo creo que lo primero es un poco decir qué es eso de qué entendemos por desconexión digital, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú, Sí, Fran? sí, Como, bueno, una definición no hay concreta. Es decir, la normativa, una de las carencias que tiene es la definición concreta, pero bueno, se puede entender de forma clara como puede ser la libertad que tiene el trabajador a no tener que conectarse a ningún dispositivo digital o software corporativo mientras se encuentre en periodos que no son de trabajo propios, como pueden ser ahora periodos de descanso o vacaciones. exacto, al final lo que es la conectividad en el ámbito laboral conlleva, ¿no? Que tengamos por lo menos también una necesidad de desconectar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, nosotros mismos no hemos tenido muy difícil el hecho de cuadrar las agendas, pero es cierto que también porque teníamos ganas de hablar sobre este tema, pero quizás que no desconectemos tampoco mucho, ¿no? La verdad es que lo que comentas, ¿no? Al final es alejarse, yo creo que también lo entiendo así, como de los dispositivos, ¿no? Fuera del ámbito laboral, de los dispositivos electrónicos. Es una línea prioritaria, ¿verdad?, de lo que es el marco estratégico de la Unión Europea.
en todo el tema de seguridad y salud laboral, precisamente. Sí, a ver, este tema es un tema candente, un tema que lleva en negociación a nivel comunitario desde hace mucho tiempo y está previsto que se surja, esperemos, una directiva, creo que también hilada con el Digo, teletrabajo y donde se reconozca un marco comunitario común, porque mm, existen países que, al contrario de España, no tienen ningún tipo de regulación legal sobre esta necesidad de alejarse de los medios digitales y poder desconectar fuera del tiempo de trabajo, porque no nos olvidemos que el trabajador es un trabajador que ha de rendir y ha de ser productivo cuando se le requiere por contrato de trabajo, es decir, dentro de las horas de trabajo. Fuera del mismo tiene libertad para esparcirse y tiene un derecho ya muy tradicional, que es el derecho al descanso. Y por tanto, esta desconexión digital no es más que una manifestación, digo yo, contemporánea del mm. derecho clásico y tradicional al descanso. Derecho al descanso, exactamente, y además con todos estos temas de regulación de la jornada, ¿no? Y esa reorganización, ¿no? Como algo histórico que nos viene. Pero de todas formas, eso a nivel europeo es cierto. Sí es cierto, corrígeme si no, pero hay sentencias del Tribunal Supremo que además se consideran lo que es la desconexión como un derecho fundamental y precisamente es lo que se está intentando ahora valorar dentro del ámbito europeo, ¿no? El llegar a ese reconocimiento como tal, de ese derecho, como fundamental, ¿no? Sí, ya ver, Precisamente. yo creo que a nivel laboral el trabajo es una cuestión fundamental de la persona y Mm, por extensión debe ser fundamental. La OIT lo ha señalado recientemente con motivo digamos, la declaración de los derechos fundamentales. Ha sido ahora una mm. historia, ¿no? Ya ha tenido ahora un recorrido importante, ha sido reconocido porque ya lleva muchos años esta Declaración Universal de Derechos Humanos y Fundamentales y yo creo que el descanso, porque va hilado con la seguridad y salud, debe ser reconocido como fundamental, lo cual beneficiaría mucho al trabajador a la hora de tener más garantías de tutela frente Eso a, es. a posibles represalias, ¿no? Y tendría más garantías para poder ejercerlo y con más protección. Hombre, sí, sí es cierto que aparte de lo que indicas, yo creo que el tema de la regulación que tenemos a partir de la ley orgánica, ¿no? De lo que es protección de datos y derechos de garantías, ¿no? Y garantías de derechos, vamos. Ahí en el 88, creo recordar, es donde mejor se traslada y donde se recoge precisamente lo que es la desconexión, ¿no? Como ese derecho. Sí, no, pero no lo reconoce como fundamental. No lo reconoce como Eso es. fundamental, lo reconoce como un derecho. Su encaje realmente es muy, muy, muy curioso porque está encajado en una normativa de protección de datos. Sí que es cierto que luego tuvo un reflejo en el Estatuto de Trabajadores, pero yo creo que el legislador en ese sentido, el derecho a la desconexión digital o alejarse de los medios digitales, al desenganche, lo debería haber regulado en una normativa laboral propia o quizá en la ley de prevención. Pero bueno, esto es una crítica que hago yo personal y que, bueno, de todos modos tampoco pasa nada. Es decir, con que se haya regulado la Ley Claro. Orgánica de Protección de Datos, que tenga reflejo en el estatuto, ya es un avance significativo. Exacto. Además, concretamente cuando hablas del estatuto, imagino que haces referencia al 20 bis, ¿no? A ese nuevo 20 que se introdujo y que habla precisamente del derecho a la intimidad en el uso de dispositivos y esa desconexión digital, ¿no? Sí, Precisamente. eso es, eso es. Ahora, el concepto que hablas de eso, de introducirlo, yo estoy contigo también en el tema de que forme parte de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que se trate esto desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral, creo que es fundamental, porque al final estamos hablando de factores psicosociales, ¿no? Riesgos psicosociales, precisamente. Ujú. Sí, sí, y no solo psicosocial, también puede Mm, provocar que el trabajador que padezca una fatiga informática derivada de la falta patente de desconexión, pues pueda ser más torpe, ¿no? Pueda tener imprudencias y también le puede provocar accidentes, afectos físicos, no solo psicosociales, pero sí que efectivamente el daño más derivado del trabajo, con más impacto es la salud mental. En la salud mental, de hecho, la propuesta que llevó a cabo Yolanda Díaz a nivel comunitario sobre salud mental y precariedad en el trabajo, cierto. precisamente relacionaba, ¿no? Un motivo de precariedad laboral es precisamente la ausencia de garantías
en muchas empresas, ¿no? Que no tienen protocolos, que no tienen ningún tipo de garantía para la desconexión digital, y es un factor más que provoca que el trabajador padezca, ¿no? Tenga una salud mental mermada. No, exacto, es que aparte, bueno, el artículo 88 ese precisamente hace referencia, o de ahí se desprende el que, que todas las empresas tengan que tener, y da igual el tamaño, un protocolo, ¿no? de desconexión. Y eso trata a que, o sea, hay que pasar por regular esas jornadas, esos tiempos, esos descansos y esa desconexión, ¿no? En no utilizar constantemente los correos electrónicos, etcétera, porque de alguna manera también influye, como dices, en lo que es la salud mental, que es una de las patologías hoy día, ¿no? Vamos, por excelencia, ¿no? Dentro de las causas que motivan los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Y no está recogido como Totalmente. tal. Totalmente, totalmente. Una de las Ah, obligaciones que explícitamente se reconocen en el artículo 88 de la Ley Orgánica y también en la Ley del Trabajo a Distancia, en el artículo 16 y el artículo 18 también, porque no nos olvidemos, los oyentes de tu podcast han de saber reconocer que la desconexión tecnológica o digital del trabajador es el trabajador común, conocido, pero también el teletrabajador. Sin ir más lejos, el teletrabajador es una persona que necesita el que más esta desconexión digital. ¿Y qué ocurre? Que sí que es cierto que se reconoce la obligación de todas las empresas, con independencia del tamaño y también si son públicas o privadas, que tengan estos protocolos. Lo que ocurre que estos protocolos pues no se están redactando y han pasado ya más de 5 años desde la obligación. Yo, como decía el otro día en LinkedIn, hasta que el empresario no vea al inspector que le pida la documentación y le reclame, por ejemplo, el registro de correos electrónicos o unos datos corporativos a través de los WhatsApps o a través de mensajes corporativos, aquí es el momento que el empresario dirá, bueno, con carácter disuasorio, porque en España sucede así. España no es un país con mucha cultura a nivel de control de la hiperconectividad, ¿no? O de esta fatiga que ocurre, que el empresario español trabaja solo cuando le ve las orejas al lobo, por así decirlo. exacto. Yo creo que hay que ir, bueno, a veces también, como dices, desde la propia inspección, ¿no? De trabajo, el que se exija esos registros, el que se exija por escrito unas guías de buenas prácticas, ¿no? Para el uso adecuado de todo lo que son las tecnologías, campañas de sensibilización incluso también en la empresa, ¿no? A las personas, a todo lo que son las personas trabajadoras, ¿no? En definitiva, de igual en nivel, ¿no? Políticas de desconexión, como decimos, políticas internas, ¿no? Entonces, yo creo que España es cierto lo que comentas, yo estoy contigo también en que es un carácter un poco reactivo también ante todas las situaciones, ¿no? Una vez que hay una sanción o que se produce algún tipo de sentencia o de sanción o propuesta de sanción por parte de la inspección, entonces parece como que empiezas a echar a andar, ¿no? Pero yo creo que esto es algo Exactamente. más serio. Sí, y lo mismo con los accidentes. A nivel de prevención de riesgos, España ha sido Ujú. siempre Sí, caracterizado por ser un país, el empresariado español, un empresariado que es reactivo, es decir, todo funciona bien hasta que está el accidente, ¿no? Esto no es así. La prevención, la desconexión digital, lo que ha de garantizar es que el trabajador sepa tener un uso razonable para que no provoque una adicción o una forma de actuar común en la empresa, ¿no? Donde la expectativa de ajá, respuesta sea eso es. inmediata. Si el trabajador y la empresa dicen, no, es que aquí nadie desconecta, pero como todo el mundo está bien, continuamos con este nivel de cultura de conectividad 24/7, ¿no? 24 horas Sí, sí. a los 7 días de la semana. ¿Qué ocurre? Que es este trabajador, y como digo yo en mis investigaciones, el que no acaba de desconectar, esto le provoca de forma prolongada en el tiempo una sensación de fatiga, una sensación de cansancio, de depresión, de estrés, es decir, Ujú. incuba muchas patologías el hecho de no desconectar, no dormir adecuadamente, y esto le va a provocar a la larga padecer una enfermedad grave, ¿no? Y por tanto, que la empresa sea reactiva en estos casos, pues desde luego es tirarse piedras sobre su propio tejado, tiene que ser perfectamente proactiva y redactar claramente estas políticas, lo que tú dices, hacer acciones de formación y de sensibilización, que creo que es fundamental, y a Ujú. partir de ahí los trabajadores serán conscientes de los riesgos a los que se enfrentan y la empresa pues tendrá una cultura, ¿no? Donde se respeten estas desconexiones y que no se vea como algo de mal visto, ¿no? Es decir, de no tener engagement
no tener compromiso, ¿no? Es decir, el trabajador, por el hecho de desconectar, sigue siendo un trabajador comprometido. Lo que necesita es que es un descanso, obligatoriamente. Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante, todo lo que comentas en cuanto a la repercusión con respecto a esa sobrecarga Ujú, también de tareas, ¿no? Y que ujú, eso conduce a otro tipo de enfermedades, por ejemplo, el síndrome del quemado, ¿no? Por ejemplo, ujú, el burnout. Pero que también luego está la otra parte, ¿no? La parte de la conciliación. Es decir, esto afecta también a sí, nivel de familiar y a conflictos familiares en mayor o menor medida, ¿no? Por cierto, hablas de que una de las investigaciones creo que está recientemente publicado, que no me ha dado tiempo, ¿no? a verlo, pero desde el punto de vista que formas parte de Eurofound, ¿no? El tema de que es la agencia de la Unión Europea en ujú, materia de estos estudios de información, empleo, relaciones laborales, calidad de vida, todo esto, se ha publicado ujú. ahora en el 2023, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿no? Habéis publicado un informe, ¿no? Sí, Recogiendo un sí, poco toda esta perspectiva. sí, a nivel de Eurofond se publican muchísimas guías donde Sí. toman en cuenta, evidentemente, la conciliación laboral, la Ajá. separación de los límites entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, que está provocando pues, que evidentemente no exista la natalidad deseada, porque el trabajador está pendientemente del trabajo y no piensa en tener familia. Incluso la natalidad se está viendo Sí. en descenso a nivel comunitario de una forma muy grave. Y el Eurofond, en apoyo a las propuestas de directivas, pues está ahora precisamente trabajando constantemente sobre este tema. Es un tema pilar actualmente, es un tema que forma parte del núcleo central del marco de relaciones laborales a nivel internacional. Sí, sí. Yo recibo constantemente mensajes de personas de Nicaragua, de Japón, incluso de China, de Asia, de todos los países del mundo, porque claro, las tecnologías, el uso abusivo no conoce fronteras, es decir, se Ujú. utilizan a nivel mundial y no conoce fronteras. Y estas patologías, pues estas patologías, el Eurofound debe trabajar en estos informes y que las empresas pues tengan guías sobre cómo redactar políticas, que esto les va a beneficiar mucho porque también hay mucho desconocimiento. Muchas empresas no tienen programas de compliance, no tienen ningún tipo No. de asesor, consultor y Ajá. no realizan nada, pero yo creo que por desconocimiento. España, en eco, como bien tú sabrás, y también tus oyentes, es un país de microempresas. Pues Sí. estas empresas, bares, restaurantes, cafeterías, pues evidentemente con 3 camareros, 4 camareros, no se van a parar a pensar en redactar una política de desconexión, evidentemente. ¿Y qué ocurre? Pues que de un día para otro les cambian los horarios, les notifican mensajes cuando ya están en casa y han programado su vida para ir al gimnasio, para ir a un concierto, cualquier cosa. Ujú. Y de un día para otro un camarero pues se ve en la tesitura de decir, bueno, ahora ya, ¿y qué pasa? Si yo no he firmado un contrato de estas características, yo tengo una jornada fija, ¿no? ¿Por qué tengo que contestar? Y, no, es decir, ¿por qué? Porque la empresa pues no tiene protocolo. Y aquí el inspector Ahí está. tiene que hacer mucho y controlar y vigilar. Y las empresas grandes que tienen la fortuna de tener comités de empresa y delegados de prevención o delegados de personal, pues tienen más garantías de que un trabajador que vea vulnerado este derecho, pues que pueda acudir Mm. de forma amistosa a estos representantes y que se pongan pues medidas, ¿no? En ese sentido. ¿Tú dirías que hay un perfil determinado de persona que se pueda ver más afectada por este tema? En cuanto a luego la repercusión de cara a esos problemas de salud, ¿no? Que derivan de la no desconexión. ¿Hay algún perfil? Porque sí que alguna vez yo he leído en algunos sitios, ¿no? En algunos informes de estos que recogen datos, estadísticas de perfiles, ¿no? Y creo recordar incluso uno de InfoJobs que hablaba de algo así como personas entre 45 y 50 y tantos años, ¿no? Es decir, con una Mm, experiencia de al menos 5 años en la empresa, con cargos de mm. responsabilidad, que eran los más proclives, ¿no? Proclives a sufrir algún tipo de patología derivada de eso, de la no desconexión, ¿no? ¿Tú lo ves también así? ¿O dentro de las Sí, investigaciones que habéis hecho? sí, evidentemente. A ver, Mm. hay perfiles de trabajadores que, que no saben compartimentar o no saben segmentar y no tienen ningún tipo de problema y de trabajar de forma abusiva. Porque son personas que tendrán cargos de responsabilidad, que tendrán algún plus de disponibilidad y deben trabajar constantemente. Estas personas, aunque parezca que su perfil de
que considera que no se fatiga, yo creo que esto es una sensación inequívoca, ¿no? Es decir, se equivoca esta persona que considera que por crecer dentro de la empresa o querer promocionar y tenga que estar, porque está con 5 años de experiencia, lo que tú dices, ¿no? Personas con 45 que quieren promocionar, pues yo creo que por el hecho de desconectar no desconectar, no van a conseguir bonus o mejoras laborales, ¿no? Al contrario, lo que van a perseguir es que esta persona acabe con absentismo, acabe enferma y realmente no crezca, ¿no? Laboralmente, sino que al contrario, se estanque, tenga una fatiga y esta persona pues puede quedar, como tú dices, el burnout, que como trato también en los libros, el burnout, el síndrome del trabajador quemado, lo padecen precisamente personas con rasgos de psicológicos, ¿no? Con trastornos de perfeccionamiento, son perfeccionistas, personas puestos directivos, los altos directivos, la relación laboral especial, ¿no? de alto directivo, que es el alter ego del empresario, pues esta persona pues trabaja 24/7 y evidentemente hay estudios que señalan que son estas personas las que tienen más dificultades para desconectar, pues porque su trabajo tiene un cargo de responsabilidad. Y yo siempre digo que si una persona, por tener cargo de responsabilidad y no cobrar un plus, por ejemplo, de disponibilidad, no tendría que estar padeciendo la fatiga informática. Es decir, yo puedo tener un equipo de trabajo, pero tengo que descansar 12 horas entre jornada y jornada, da igual que tenga un equipo de trabajo. Yo soy un responsable, pero yo trabajo desde las 9 hasta las 7 de la tarde. Y a las 7 de la tarde mi equipo de trabajo está en su casa como yo, y aunque sea un directivo. Y hay que recordar que esto se aplica también al revés. Es decir, hay alguna sentencia también que incluso, quiero recordar, que se había penalizado con un pago de hasta 7.000 euros a una persona trabajadora que era, al contrario, la que estaba bombardeando a correos y a WhatsApp, ¿no? Entonces, que esto también opera en el otro lado. Cuidado. Sí, es curioso, ¿no? Porque esto lo vimos porque está configurado como un derecho. Pero como yo hablaba con Carlos Javier Galán, un magistrado de lo social, pues decíamos que todo derecho tiene su correlativo deber, ¿no? Es decir, todo derecho se garantiza porque hay un deber atrás. ¿Y qué ocurre? Que tanto que el trabajador tiene un derecho de desconectar, también tiene respecto de sus compañeros o de sus superiores el deber de respetar este derecho. Tienen la obligación de no bombardear, de no fastidiar al empresario, porque no lo está consiguiendo. No nos engañemos que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales señala que el trabajador debe velar por su seguridad, es decir, debe saber desconectar, y también debe velar por la seguridad de sus compañeros. Y precisamente que una trabajadora, en este caso una sentencia de una persona que estaba de baja laboral, cuando es realmente curiosísimo, ¿no? Una persona que está de baja laboral, lo último que debe hacer es estar enganchada a los medios digitales con fines laborales, porque esto es contraproducente para su estado de salud. Es la persona que más debe descansar en incapacidades temporales. Pues bien, en este caso de la sentencia que mencionabas, la trabajadora estaba constantemente hablando con su jefe y molestándole. Era algo inaudito, y la sentencia ha dicho que efectivamente esta persona pues puede ser represaliada, sancionada, incluso despedida por no respetar el derecho de sus compañeros. Pues efectivamente, yo creo que lo que comentas. Y es importante ese dato, lo que apuntábamos ahora al final. Pues a ver, Fran, yo creo que, bueno, veremos también las sentencias. Yo creo que todos tenemos que ir aprendiendo de todo esto, ¿no? Pero yo creo que también las sentencias poco a poco irán aclarando y dando otros criterios, ¿no? Pero sí que llama la atención en las que yo voy viendo por ahí, ¿no? Que ese derecho a la desconexión, pues, hombre, está claro que se tiene que ejercitar con una garantía de lo que es el derecho al descanso, al ocio, ¿no? A la conciliación de la vida laboral y familiar al final, pero que de alguna manera se trata por los tribunales hasta el momento el hecho de la desconexión como un derecho esencial, sí, pero en el que hay que probar que obligatoriamente la empresa está haciendo que esté conectada a la persona y que esté constantemente respondiendo a esos correos, a esos mensajes para eh, decir que no hay desconexión. No sé si me explico, ¿no? Sino que están los tribunales un poquito en ese criterio, ¿no? Actualmente. Sí, a ver, hay sentencias muy dispares, porque realmente la Mm, jurisprudencia en ese sentido, el Tribunal Supremo, que yo tenga constancia, no hay ninguna
ninguna sentencia así muy clave, ¿no? Son todos de este CJ, etcétera. Pues hay Sí. sentencias que señalan que se debe graduar, ¿no? Se debe graduar el nivel de falta de respeto a la persona de la desconexión digital, porque las sentencias están diciendo que no se está prohibiendo el envío de emails o el envío de WhatsApps, sino que lo que se está prohibiendo es un nivel de exigencia de respuesta inmediata o un nivel de, por ejemplo, de despidos por no ejercer el derecho, ¿no? Es decir, estas características las sentencias las están un poquito perfilando y es una, yo lo digo, es una, por así decirlo, una desgracia que sean los jueces los que tengan que interpretar un derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque la respuesta es que la normativa laboral española sobre la discriminación digital, el artículo 88 y la ley de trabajo a distancia, que prácticamente mimetiza la normativa, pues es una norma muy generalista Muy generalista. y que está carente de aparato sancionador. Tampoco hay en la LISOS, en la ley de infracciones, tampoco está tipificado la ausencia de desconexión digital con una sanción en concreto. Por analogía, sí, la transgresión de los tiempos, pero es que los jueces sean los que se encarguen, a ver, que también es su labor, ¿no? Interpretar la norma, pero Interpretar. parece que están intentando dar respuesta a todos estos conflictos en sede judicial. Y yo, como digo siempre, hay que saber graduar y modular, ¿no? Es decir, hay sentencias donde dicen que un simple mensaje enviado a las 9 de la noche no le provoca al trabajador una mala salud mental. No, es que ya me has fastidiado la desconexión digital, te voy a denunciar, voy a pedir una indemnización por daños y perjuicios. No, a ver, es decir, vamos a ser un poquito conscientes y un poquito sensatos, y es el momento en que la empresa, pues, o compañeros o otras personas bombardean constantemente. Y aquí es cuando precisamente se puede recabar, fiscalizar mucho, ¿no? Con el registro de jornada, con capturas, con los correos electrónicos, y esto afortunadamente le puede dar mucha ventaja al trabajador que se ha visto vulnerado, ¿no? su derecho de conexión. Y comprobar eso, la conducta reiterada. Bueno, Fran, pues muchísimas gracias por este rato y por aclararnos un poquito más, ¿no? Todo este marco que gira en torno a la desconexión. Te agradezco un montón el haber estado este ratito, que tenemos las agendas como las tenemos, pero vamos, yo creo que es todo un placer como siempre, y ya sabes que yo siempre seguidor tuyo, siempre he sido desde el principio, y ahí te sigo también, ¿no? Con esos casi 20.000 seguidores que tienes por ahí por LinkedIn y con todo lo que nos aportas día a día. O sea que muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Eneco, y seguro que hay otro episodio porque es una cuestión que todavía tiene mucho que decirse, mucho que escribirse, mucho que debatir, y creo que es una cuestión que, ya digo, todavía queda mucho que perfilar, y seguro que tenemos otra ocasión de dialogar y debatir sobre esta cuestión. Bueno, pues un abrazo fuerte. Venga, un abrazo, Venga, Eneco. hasta luego. Placer. Hasta luego.